Andrea Pareja Dasum es especialista en mindfulness, tiene una certificación en Mindful Schools del Nueva York del 2014 y al 2016. Fue capacitada en el programa de reducción de estrés basado en mindfulness. Además, está capacitada en mindfulness para dolor crónico, para la compasión. También está certificada por el Instituto Mexicano de Mindfulness y acreditada por el International Mindfulness Teacher Association. Su cuenta de Instagram es @metaconciencia con doble T para quienes quieran seguirla, metaconciencia.es. Para cuando estemos conversando, de repente pueden acudir también a esa cuenta y revisar lo que estamos hablando, porque Andrea, el mindfulness no es fácil de explicar. Bienvenida. Gracias, Clarita, por tu invitación. Sí, realmente no es fácil de explicar. Creo que hay mucha información, tanto en las redes sociales como en otros medios, pero realmente hay muchas personas que dicen que hacen mindfulness y realmente no lo es. Mindfulness como concepto es poner atención de manera intencional al momento presente sin juzgar. Por lo tanto, es una práctica tan versátil y maravillosa que tú la puedes llevar a la vida cotidiana, incluso lavando platos, conversando, caminando, trabajando, leyendo. Puedes hacer esta práctica con los ojos abiertos y en actividad. Lo que pasa es que requiere de un entrenamiento para poder aprender a hacerlo. Requiere de un entrenamiento porque involucra nuestra mente, ¿no? Involucra, ¿sabes qué? A mí me gusta referirme que involucra la intención y la actitud. ¿Por qué? Porque la mente normalmente, ¿qué hace? Divaga, la mente divaga. Eso es lo único que sabe hacer. Es más, en el cerebro hay una conexión que se llama la red neuronal por defecto, que es ese lugar, y me gusta decirlo, es donde la mente va a bailar y va a divagar y a pensar en un montón de cosas, y pasamos el 55-60% del tiempo en esa red neuronal por defecto. Por lo tanto, la intención es una cualidad extremadamente importante para entrenar a nuestra mente. Entonces, la conciencia, la actitud y la intención son súper importantes para poder reconocer los pensamientos que estamos teniendo, porque normalmente nunca observamos a nuestra mente. Nosotros no cerramos los ojos solamente para dormir, no los cerramos para conocer a nuestra mente. Entonces, podría decir que mindfulness es una práctica de autoconocimiento para poder conocer a nuestra mente, cómo piensa, qué tipos de pensamiento tiene, para poder entrenarle a partir de ahí. Y hoy se hace más relevante aún en estos tiempos en donde todo pasa demasiado rápido. Lo conversábamos para plantear el tema de hoy. Dijimos, vivimos en una sociedad extremadamente agitada. Estamos de aquí para allá. Si no es en el carro, es en la oficina, o es con los niños, o es con multitareas, o con el celular que tiene 1000 impulsos por minuto, por decir un número, y estamos todo el tiempo como, yo diría, en las capas superficiales, como cambiando. O sea, todo el tiempo estamos chip cambiado. Tengo que hacer esto. Me fui para allá, volví para acá, llamé, contesté, la radio, prendí, bajé, apagué. Es como a 1000 por hora. Todo el tiempo estamos así. Y tú nos hablas de la atención y nos hablas de la intención. O sea, atención a nuestra mente y a nuestro pensamiento. ¿No es más difícil llegar allá en estos tiempos tan rápidos que acabo de describir? Sí, es más difícil porque estamos sobreestimulados. Lo que tú dices es cierto, ¿no? Tenemos el celular, tenemos actividades. En el trabajo actualmente nos exigen rapidez. Las empresas, sobre todo, creen que ser productivo quiere decir hacer mucho. Y en realidad, en el momento en que tú haces mucho o eres multifacético, que muchas veces creemos que es un don o que es una virtud, realmente no terminamos nunca ninguna de esas tareas al 100%. Y por eso es que acumulamos tareas en el tiempo y vienen a nivel empresarial, por ejemplo, el burnout. Y en los adolescentes, por ejemplo, existe, y me ha pasado porque he podido tener adolescentes en mis talleres en donde se autoimponen muchas actividades, en donde llega un punto en el que si no logran poder
hacerlas todas, se deprimen y caen en un hueco de ansiedad y desesperación y frustración y que no lo voy a poder lograr. Pero es porque no se concentran en una sola cosa. Está mal visto, está el éxito, por ejemplo, para mí, desde mi punto de vista, el éxito siempre ha sido lograr y alcanzar estas metas, cuando en realidad yo creo que el éxito viene de cómo yo manejo mi emoción y mi autorregulación emocional y mi tiempo para poder lograr esos objetivos, pero desde un lugar de calma. Y ahí viene la intención y la actitud, que es con qué intención hago yo esta actividad, con qué actitud hago esta actividad, en qué momento me siento a hacerla. A mí me pasa, y siempre lo cuento, a mí me encanta leer, y cuando yo estoy leyendo, y si mi celular está cerca, y lo cuento como algo jocoso, de repente me doy cuenta que tengo el celular en la mano y está abierto Instagram, y en ningún momento he visto mi mano que tiene el celular. Estoy leyendo, y mi mano ya sabe cómo abrir y dónde está la aplicación. Entonces, el hecho de que tenemos demasiadas cosas, llega un punto en que nos abruma. Y esto es como un llamado también a los padres, ¿no? A nivel de los adolescentes o los niños, que creemos que porque está en tenis, en beach tenis, en fútbol, en clases de matemáticas, todas estas de música, etcétera, y los llenamos de un montón de extracurriculares, el niño va a ser exitoso y va a ser y no es vago porque está lleno de actividades. No, al niño lo estás llenando de estrés, porque hay un momento en el que te va a decir, ya no quiero hacer más, dame chance para pausar. Y la pausa es esencial en la vida, esencial. A mí me encanta poner una analogía con los carros. Cuando tú manejas un carro que es a cambios y vas en quinta, obviamente vas a una velocidad que, digamos, 100 kilómetros por hora. Si tú a 100 kilómetros por hora en quinta quieres subir una loma, el carro no te va a subir en quinta. No va a subir. Te vas a quedar a la mitad de la loma y vas a tener que poner neutro, meter primera de nuevo y obligatoriamente, porque si sigues en quinta vas a fundir el motor. Y lo mismo pasa con nuestro cuerpo. En el momento en que le damos demasiada tarea, demasiada actividad y no pausamos ni un segundo de manera intencional, así como el motor se funde, nuestro cuerpo también. Y ahí es cuando vienen los trastornos de ansiedad, depresión y ataques de pánico y un montón de temas emocionales que muchas veces no nos damos cuenta hasta que el cuerpo ya está totalmente abrumado. Y tú decías, es un llamado también a los padres porque tal vez podemos estar saturando a nuestros hijos de actividades y de presiones y de metas por cumplir antes de tiempo. Yo creo que sí, yo creo que la etapa, yo tengo 3 hijos y a mi hijo de 16, yo escucho muchas madres que los tienen ya en preclases universitarias o que si no sacas 10 no vales y etcétera, ¿no? Que también es algo del sistema educativo. Y yo he tratado, no soy ninguna madre perfecta, pero he tratado de que ellos entiendan que no porque si no sacas un 10 te tienes que dar latigazos, por ejemplo. No porque tampoco la ley del mínimo esfuerzo, tampoco es eso, ¿no? Pero sí hacer lo que te realiza como ser humano, si es jugar fútbol, jugarlo, pero no ponerle fútbol, tenis, clases de matemáticas, clases preuniversitarias, porque eso te va a hacer exitoso. Lo que va a pasar es que cuando llegue a la universidad ya va a estar fundido. Entonces, yo no creo en esa... yo creo que debe fluir, debe ser fluido, con exigencias, obviamente, pero debe ser fluido y con conciencia, que creo que es la clave realmente aquí. Para poder estudiar todo lo que tú has estudiado de mindfulness, has tenido que estudiar también pues el cerebro, cómo funciona la mente. Y mientras te escucho decir cómo estas personas jóvenes, que también lo hacemos nosotros los adultos, nos sobresaturamos o nos saturamos de actividades, me pregunto, ¿qué está pasando ahí entonces con el cerebro? ¿Y qué necesita el cerebro? ¿Qué le estamos dando que no necesita y qué necesita entonces?
A mí me encanta cuando yo tengo adolescentes, y se los digo más a los adolescentes porque a esa edad el cerebro es mucho más neuroplástico que a nuestra edad. El cerebro es neuroplástico a cualquier edad. Ya está comprobado por la ciencia. Entonces yo les pregunto, ¿tú quieres construir o destruir tu cerebro? Construir, claro. Todos tenemos la capacidad de construir o destruir. Entonces está en ti elegir qué quiero hacer con mi cerebro. La práctica de mindfulness a nivel científico ha demostrado que por medio de la neuroplasticidad no solamente cambian las conexiones neuronales del cerebro, sino que el cerebro cambia a nivel estructural. ¿Y esto qué quiere decir? Nosotros tenemos a esta altura del cerebro 2 glándulas que se llaman amígdala, igual que las de la garganta, que se encargan de las emociones. Son las que nos hacen sobrevivir en el momento de un terremoto, son las que nos hacen reaccionar para poder salir corriendo o escondernos abajo de un mueble. Y es natural y normal. ¿Por qué? Porque producen cortisol, adrenalina y noradrenalina. No es que te detienes a pensar, a ver, ¿qué hago en este momento del terremoto? Ahí se te cayó la casa encima. Claro. El problema está en que todo el tiempo vivimos así, como si hubiese un terremoto o un león nos está persiguiendo. Entonces, la práctica de mindfulness está comprobado científicamente que reduce el tamaño de las amígdalas, porque tenemos 2, cada una en un hemisferio del cerebro, reduce su tamaño, o sea, su estructura, y también reduce su actividad. Por lo tanto, ese estado de alerta baja. ¿Lo va a utilizar cuando lo requiere? Sí, pero no vamos a vivir en un estado de alerta constante. Por ejemplo, el hipocampo, que se encarga de guardar la información y la memoria, es el que está, es el donde yo le llamo la biblioteca del cerebro, donde está la memoria. Me gusta hacer la analogía con un computador. Aumenta su tamaño y vas a tener más gigas de memoria. Científicamente comprobado. La corteza cingulada, la ínsula, que son otras 2 partes importantísimas del cerebro que cambian por medio de la práctica de mindfulness, aumentan su tamaño y te crea mucha más conexión entre tu cuerpo y tu mente. O sea, crean esa conexión, porque nosotros vivimos desconectados del cuerpo, cuando realmente el cuerpo es el que tiene la sabiduría. La mente es una disparatada que va a su ritmo y a su velocidad, y ese es un hábito. Por lo tanto, mindfulness es un entrenamiento que ayuda a bajar las revoluciones un poco, ¿no? Ir de quinta, bajar a cuarta, tercera, primera, y aprender a poner en neutro, así como el carro. Y decimos, oye, aguanta un ratito, viene un semáforo en rojo, tengo que parar. El entrenamiento o la práctica de la que nos hablaste al inicio, y por eso me gusta que lo podamos entender desde esa perspectiva científica, biológica, donde tú explicas qué le pasa al cerebro, y porque cuando nosotros vamos a hacer ejercicio o vamos a dedicarnos a, como meta, por ejemplo, no sé, hacer una carrera o quiero aumentar masa muscular, pues tú vas al gimnasio, te alimentas bien, comes más proteína, haces los ejercicios adecuados, aumentas tu masa muscular. Más o menos es lo mismo que lo que estás explicando ahora. Es ejercitar el cerebro tal cual para que exactamente se expanda o no, para que se construya o no. Exactamente. Yo siempre cuando doy clases digo, mindfulness es igual al gimnasio. Lo que es el gimnasio para el cuerpo, el mindfulness es para el cerebro. ¿Y el cerebro por qué? Porque cambia. Eso entonces, ¿qué tiene que ver? Relacionemos las cosas, que es la forma en cómo entendemos. Ese trabajo, ese ejercicio del cerebro, ¿cómo nos puede ayudar a equilibrar esta dinámica excesiva y rápida que vivimos hoy? ¿Cómo entonces esa práctica nos puede ayudar a decir, aquí voy a frenar y voy a bajar? ¿Cómo pasa ese puente? Por medio del entrenamiento que yo doy o que damos en Metaconciencia, primero tienes que conocer a tu mente, porque hay caminos neuronales que son automáticos y no te das cuenta. Entonces, lo que es inconsciente no lo puedo cambiar. Si yo no me doy cuenta qué tipo de pensamientos tengo y de repente me siento súper ansiosa, pero no sé por qué me siento ansiosa, no puedo saber cómo autorregular esa ansiedad. Por lo tanto, el momento en el que yo hago una práctica como esta,
y empiezo a darme cuenta de qué tipos de patrones mentales tengo, yo voy a poder elegir qué pensar. Yo puedo elegir en qué momento parar. Y por medio de herramientas que nosotros damos, puedes pausar a ese pensamiento. Ejemplo, digamos que tienes en casa a alguien que solo se queja y se queja y se queja y se queja. Ese es un patrón, ¿no? El patrón de la queja. ¿Eso es una red neuronal? Sí. ¿O va por la red neuronal? Totalmente. ¿La puedo cambiar? La puedes cambiar. Claro. Y hay algo que justo lo pensaba ayer, el tema de la manifestación. Hay algo que a mí me encantó, a mí me encanta Nazaret Castellanos. Yo tomé un curso de neurociencia con ella, es una neurocientífica española. Y algo que me encantó, que es tan sencillo de entender, que ella dijo un día y me llegó al alma, fue: nuestra realidad está en donde nosotros ponemos la atención. Entonces, ahí vienen, siempre me preguntan, ¿y tú crees en la manifestación? Mi respuesta es, no tengo una respuesta acerca de eso. La única respuesta que tengo es, depende hacia dónde tú mires, esa es tu realidad. Si tú miras hacia la escasez, hacia la queja, hacia lo que no tengo, hacia lo que me falta, hacia lo que no puedo hacer, hacia mi frustración, todo lo que vas a ver va a ser en relación a eso. Y ahí viene una práctica maravillosa que es la de la gratitud y la compasión, que es hacia dónde yo miro, con qué gafas estoy mirando yo. Dependiendo de eso es la realidad que yo estoy viviendo. Entonces, para mí eso es la manifestación. La manifestación es qué gafas estoy utilizando para realmente mirar. Porque lo que la mente piensa, para el cuerpo no hay una realidad o una ficción. Para la mente, todo lo que la mente piensa, el cuerpo siente que es real. Claro. Y lo siente físicamente. Por eso hay el término somatización. Yo siento lo que estoy pensando cuando se vuelve automático. Entonces, si yo lo que pienso, siento, mi realidad es lo que estoy sintiendo. Por lo tanto, estoy hecho pedazos, tirado en el piso, muerto de ansiedad. Y sigo en el mismo círculo, obvio. y sigue el mismo patrón y en esa misma red neuronal. A eso iba con el ejemplo, por ejemplo, de la queja, o el ejemplo de alguien que solo se pasa procrastinando, o alguien cuyo patrón es estar estático, no moverse, o por el contrario, cuando el patrón es hacer muchas cosas, excederte en tareas, decir estoy muy ocupado. Son patrones muy comunes de hoy en día, pero se pueden cambiar. Ahora, tú mencionas dos palabras, gratitud y compasión, y aquí tal vez habrá personas que dirán, no estoy entendiendo, me hablan de ciencia, me hablan de cerebro, de entrenamiento del cerebro, de la amígdala que me permite sobrevivir en momentos como un terremoto o un león al frente mío. ¿Y en qué momento entra la gratitud? ¿Está en la intención? Sí. Es que para mí la intención es todo, porque en la intención hay conciencia. En la intención hay conciencia. Si yo intencionalmente pongo mi atención para lavar platos, estoy meditando en actividad. Si yo intencionalmente hablo contigo en este momento, yo estoy 100% aquí, porque es mi intención, porque podría estar pensando en mis hijos que están en mi casa. ¿Me explico? Entonces, la intención es una cualidad que es parte de las cualidades básicas del mindfulness, porque hay como 7 cualidades, en donde está la paciencia, donde está la intención, donde está la actitud, donde está la mente del principiante, que es muy importante y que es escasa. La mente del principiante es esa que tú me preguntas, ¿sabes esto? Yo te digo no. La capacidad de decir no lo sé. Exacto, o sea, exacto. De sentirme valioso ante la ignorancia del Exactamente. tema. Ok, eso creo que claro, no se pierde con el tiempo. Exactamente. A mí me pasó, y te lo cuento así como una anécdota. Yo hice un diplomado con un instituto mexicano con el que me certifiqué, y lo hice hace no mucho. Y mi ego, que es de la mente, me decía, Andrea, qué pereza, hacer otra vez todo lo mismo, llevas 11 años escuchando lo mismo. Y dije, no, a ver, la actitud de la mente de principiante.
y aprendí tantísimas cosas y me sentí con una humildad, porque la humildad también es un término que está mal concebido. Ajá, porque uno cree que ser humilde es alguien que no tiene, alguien que es pobre, que le falta. No, la humildad es la capacidad que tenemos, primero, de aceptar de que hay algo que no lo podemos hacer. Segundo, la capacidad de poder pedir ayuda en un momento en el que la necesito. Y también la humildad de decir, eso no lo sabía. Entonces, mi intención en ese diplomado mi intención es actitud de mente de principiante. Y no fue fácil, pero me encantó hacerlo desde ese lugar, porque aprendí un montón de cosas, porque no es fácil. Claro, porque te pusiste en un lugar que es muy chévere que nos pongamos todos, que es en el... ¿Y ahora qué nuevo puedo aprender? Exactamente. Esta persona que tiene para ofrecerme, derribando un poco los conocimientos previos que tenía para luego acoplarlos a los míos o no. Exacto. Y creo que ese tema me gusta mucho y lo podemos extender en otra conversación. Exacto. Así como también podemos extender el de gratitud y compasión. Exactamente. Andrea Pareja Dasum, especialista en mindfulness. No voy a repetir otra vez todo tu currículum porque es muy extenso, pero ya dijiste, llevas 11 años trabajando en formación en mindfulness vinculado con diferentes áreas. Tu red social es Meta Conciencia, Meta con doble T y conciencia sin S, metaconciencia.es. Ahí das este tipo de datos. Sí, y también por interno, por mensaje directo, también nos pueden contactar si alguien desea hacer el curso. Así que estamos siempre dispuestos a servir. La intención de Metaconciencia, tanto la mía como la de Marta, que es mi partner en esto, es poder aliviar un poco el sufrimiento que hay. Porque a nosotros nos ayudó esto. O sea, yo nunca me imaginé ni siquiera que iba a dar clases de esto. Yo lo hice por mí. Y de repente me pareció que era un egoísmo no compartirlo, porque a mí me salvó la vida. O sea, literal. Y de repente se convirtió en tu propósito. Y se convirtió en mi propósito. Y me apasiona y amo y vivo y todo lo veo desde esta perspectiva. Y creo que intento vivir un poco o bastante desde este lugar, con todos mis errores, con mis defectos, pero sigo poniéndolo en práctica porque creo que nunca se termina de trabajar en uno mismo. Sí. Una última pregunta, porque seguramente sí, antes de irnos al corte y música y nuestro siguiente entrevistado, pero ¿te llega gente un poco incrédula? Pero por supuesto, y que han hecho, y que me dicen, no, si yo he meditado, y cuando les pregunto, y no estoy subestimando por si acaso a nadie, por eso hay poca información realmente de lo que realmente es en la práctica. Y cuando se dan cuenta de lo que es, se sorprenden y me dicen, es que esto no era lo que yo hacía. Y yo, claro, porque aquí no se usa música, aquí no se usan mantras, aquí no se usan visualizaciones, porque todo eso son pensamientos. Aquí es una práctica de autoconocimiento, ¿no? Se escucha mucho en redes, como en algún momento lo conversamos, y que yo los admiro un montón, Mario Alonso Puig, a Marian Rojas, y lo divulgan súper bien, y lo divulgan y cuentan todo lo que dice la ciencia, y son expertos. Y yo siempre me pregunto, si yo no hubiese hecho esto antes, yo siempre me pregunto, ok, ¿y ahora? ¿Y cómo hago eso? Claro. Tan maravilloso, que realmente eso fue lo que me llevó a mí a meterme a practicar esto y aprenderlo, porque yo me leí 1000 libros de cómo poder llegar a sentirme mejor, hasta que un día dije, bueno, tengo que morirme, reencarnar en los Himalayas y rezar de no reencarnar en un perro o en un gato y sino en una monja o en un monje de estos que viven en los Himalayas. Para sentir lo que está. Exactamente. Y dejé todos los libros botados que me decían, hasta que encontré esta práctica que tenía una base científica. No quiero decir que lo de los monjes no sea real, pero nosotros no vivimos en un monasterio.
Nosotros no vivimos aislados del mundo, encerrados, meditando 8 horas diarias. Y además esto no está vinculado ni con filosofía ni con religión. Exactamente. Esto es ciencia. Exactamente, ciencia. Es ciencia. Muy interesante. Andrea Pareja Dasum, especialista en mindfulness, estás invitada para que hablemos después sobre la actitud de mente de principiante, la gratitud y la compasión. Muchísimas gracias a ti por la invitación.